a estudiarlo, titula Tus pensamientos revelan lo que tú eres. Tus pensamientos revelan lo que tú eres. Y para eso veamos lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Y nos dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. Bien, queridos hermanos, la palabra de Dios es clara y nos dice que tus pensamientos revelan lo que tú eres. Nosotros, como cristianos, como conocedores de la palabra, tenemos que ser una luz en medio de la oscuridad, ¿verdad? Una antorcha encendida, dice la palabra de Dios. Y entonces, nuestros pensamientos revelan lo que somos. ¿Será que nuestros pensamientos están enfocados en el trabajo? ¿O será que nuestros pensamientos están enfocados en la familia? ¿O quizás nuestros pensamientos están en otras actividades? ¿Sí? Porque es clara la palabra. La palabra dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Revelamos lo que somos, testificamos lo que somos, hermanos. Nosotros venimos aquí a la casa de Dios para edificarnos, para aprender y para compartir. Muchos conocemos la historia del salmista David. Muchos la conocemos y para eso veamos un poquito esta historia, ¿sí? En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5, allí hay una historia muy importante que podemos ver. En el libro de Samuel, segunda de Samuel 11, versículo 5, dice la palabra, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Dónde estaba el pensamiento de David cuando subió en su casa, en su palacio? ¿Dónde estaba enfocado el pensamiento de David? El pensamiento de David estaba no enfocado en las cosas de Dios, estaba enfocado en lo carnal, estaba enfocado en podemos decir, en sus pasiones desenfrenadas, como lo dice en el libro de Timoteo. Esa era la vida que llevaba David en ese momento, ¿sí? Él cometió esa infracción. Él pudo haber mirado a esta mujer y pudo realmente haber evitado este tipo de problemas que se vinieron. Pero su mente, sus pensamientos, ¿en qué estaban? Él fue más allá de eso. Él fue más allá de eso, ¿sí? Luego, cuando vemos, no solo con eso, la mandó a matar al esposo de ella.
O sea, entró en otro parámetro más, porque su mente estaba ligada, sus pensamientos estaban enfocados en la carne. ¿Sí? ¿Por qué tomo esta reflexión, hermanos? Porque muchas veces, podemos estar enfocados nuestros pensamientos en otra situación. Quizás en la crítica, quizás en la murmuración, la Biblia dice en la contienda, en el chisme, en el pleito, en las disensiones y cuántas cosas más, ¿verdad? Algo que no edifica, algo que nos aleja de la presencia de Dios. Y a este hombre que vemos aquí, que muchos conocemos la historia, lo alejó de Dios esto, ¿sí? Leamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 35 al 37. Si algún hermano lo tiene, puede leerlo con... Amén. Es clara la palabra de Dios cuando nos dice que por nuestras palabras y por medio de nuestras acciones revelamos lo que somos. Si somos verdaderos seguidores de Cristo o o estamos siguiendo a medias el camino, ¿sí? Si tenemos una doble personalidad, una en la casa de oración y otra afuera. Entonces, esto no debe ser así, nos dice la palabra, ¿verdad? Porque de ella daremos cuenta en el día del juicio, dice en Mateo 12, 35, 36, 37. O sea, esto es una reflexión que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que testificar de lo que Él está haciendo en nuestras vidas y de lo que seguirá haciendo, ¿me entienden? Esa es la parte que tenemos que preocuparnos, ¿sí? Recordemos cuando el endemoniado gadareno fue libre, él quiso subir a la barca con Jesús y Jesús le dijo, no, anda y testifica de lo que te ha sucedido, ¿sí? Y muchos podemos ver que testificaron de lo que Dios hace, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero cuando nos preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres evangélico? Y cuando muchos de pronto enmudecen y dicen, no, yo sí voy, yo sí asisto. Pero la pregunta es concreta, ¿eres o no eres? ¿Sí? Podemos hablar mucho de lo que hizo David. Un asesinato. David luego obligó a casarse a Betsabé con él. Luego una convicción de pecado y culpa. Tuvo que ir un profeta y afrontar esta situación. Luego también muere su hijo. Mire a dónde lleva un pensamiento negativo, un pensamiento no enfocado en las cosas espirituales. Es decir, que nosotros podemos por un momento dar cabida al enemigo
en segundos, ¿sí? En segundos. Por ejemplo, dice aquí, un Salvador que more en el interior se revela por las palabras. Cuando Cristo mora en nuestro interior, se revela por nuestras palabras. Dice así, si albergáis orgullo, estima propia, murmuración, descontento, amargura, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en nuestro corazón. Es evidente que ¿quién está gobernando nuestra mente? Es el enemigo, ¿verdad? Porque Dios quiere que nos, dice en 3 de Juan, que nos amemos, que seamos, que estemos unánimes juntos. Entonces, si hay este tipo de cosas dentro de nuestro corazón, ¿quién está morando allí? No es el Espíritu de Dios. Dice la palabra, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él con nosotros. Eso lo dice en el libro de Juan, primera de Juan 4, 12, 13 al 16. Allí hay una receta, allí hay una etiqueta para que nosotros la pongamos en práctica. ¿Sí? Dice, el Señor no puede purificar el alma hasta que todo el ser se haya rendido a la obra del Espíritu Santo. Si no nos rendimos, si no le damos el espacio a Él, si no nos rendimos a la obra transformadora del Espíritu Santo, no pasa nada, hermanos. Porque con nuestras propias fuerzas no podemos. El Señor dijo, lo dice en el libro de Juan, vosotros sin mí nada podéis hacer. Esta lucha no es contra carne, como dice, sino que es espiritual. ¿Sí? Cuando usted escucha a una persona, escucha a un hermano que dice, tengo 3 semanas que dejé de hablar malas palabras, pero volví con una intensidad tremenda, ¿sí? Es porque es la propia fuerza de uno. Pero cuando usted le dice, Espíritu Santo, toma mi ser, toma mi mente, toma mi corazón y transfórmame, entonces Él va a hacer la obra, porque dice la palabra, todo lo que pidieres creyendo, lo recibirás. En Santiago 1:5 dice, si pidieres con fe, no dudando, pero si dudamos, ¿cuándo vamos a ver ese cambio? Leamos lo que dice Santiago 4:8. Santiago 4:8. Mano Bolívar lo tiene, de pronto. Santiago 4:8. No tiene. Amén. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Dónde tenemos que ir? Acercarnos a Dios y Él hará la transformación de nuestras vidas. Hay que humillarse a Dios. Humillarnos a Dios
y, y echar fuera todo desperdicio, todo celo, toda sospecha, toda crítica, y el Espíritu Santo hará una obra maravillosa en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Quién lo cree que el Espíritu Santo es el que hace esa obra de transformación? Pero tenemos que ir a la fuente, ¿verdad? Tenemos que humillarnos, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que rendirnos a Él. Entonces, allí se reflejarán los frutos del Espíritu. Allí se reflejarán los frutos del Espíritu. Recordemos cuando el apóstol Pablo tenía una vida desordenada, una vida, mataba a los cristianos, perseguidor y todo, ¿verdad? Pero cuando él se rindió a la obra transformadora del Espíritu Santo, Pablo fue diferente. No se habló más de Pablo cosas negativas, sino que fue edificante. Por ejemplo, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Sí? Entonces, Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Miqueas nos relata que el Señor sepultó todos nuestros pecados en lo más profundo del mar y no se acordará más de ellos, dice. ¿Sí? Entonces, quiere decir que somos sellados con su Espíritu Santo. Somos llamados a testificar y revelar lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, dice, ustedes van a ver muchos casos y comentarios que dicen: el hermano de tal congregación tiene 20, tiene 30, tiene 10 años, pero es peor que cuando vivía en el mundo. Hermanos, yo siento que esto no es un juego. Esto no es una casa para venir y para llevar una doble vida, hermanos. Es un tiempo que tenemos que permitir que Dios haga una obra maravillosa en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Dónde puede atacar el enemigo? ¿Dónde nos puede atacar más? Dice: en el enojo, en la amargura, en la envidia, en la codicia, en los celos. Son las áreas donde el enemigo puede atacarnos. ¿Sí? Entonces, es una lucha que tenemos diario. Nuestro carácter es una lucha diaria. Pero tenemos a alguien, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él nos limpia, que Él nos purifica, que Él transforma, que Él cambia. Leamos lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 15.
Tito capítulo 1, versículo 15. Si algún hermano lo tiene, puede darle lectura. Amén. Es un pasaje muy, un texto que revela la condición de si somos o no somos verdaderos cristianos. ¿Sí? ¿Sí lo tiene, pastor? Sí. Tito 2:15. Póngalo. Léalo. Perdón, 1:15, perdón. 1:15. El 16. Amén. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos, dice la palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. No se puede llevar una doble vida, hermanos. Dice en el libro de Santiago, no puede salir de una misma fuente una agua salada y agua dulce. No puede haber eso, hermanos. ¿Sí? Entonces, lo que revela nosotros revelamos lo que tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Hermanos, aún en el mundo secular, en el mundo de los negocios, si usted se une con un perdedor, créame que termina contaminado. Si usted se une con tigres, se une con águilas, se une con personas positivas, con personas que edifican, con personas que portan una unción, el Señor lo va a elevar a otro nivel. El Señor va a hacer grandes cosas con usted. La Biblia dice, leía el pastor no hace mucho en el libro de Salmos, que nos hace una referencia a que seamos como las águilas. Hermano, una águila para comerse una serpiente de cascabel, no la puede matar acá en el piso, no la puede destruir acá en el piso. Tiene que agarrarla y subirla a las alturas, y allá la serpiente pierde el oxígeno, pierde ese equilibrio y allá se la come, allá es su victoria. Nosotros como cristianos muchas veces peleamos acá con las fuerzas propias, pero si dejamos y depositamos toda nuestra confianza en Dios, si nos humillamos ante Él, no, seremos más que vencedores, dice la palabra. Gálatas capítulo 5 nos dice la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21.
nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, la palabra dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas. Entonces, nosotros venimos aquí a aprender. Dios nos habla a través de su palabra. Hermanos, tenemos que revelar lo que Cristo quiere que hagamos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir tenemos que tener cada uno de nosotros. Hoy, por ejemplo, en mi trabajo me encontraba con 5 amigos que era del grupo del alcohol, de ese tipo de inmundicias que practicaba antes. Y me servía un juguito de coco allí. Pero uno de ellos dijo, usted ya es cristiano. Eso fue uno que me dijo. Y otro me dijo, aquí estamos todos tus amigos, quiero que nos hables 5 minutos de la palabra. Háblanos de la palabra, de lo que tú estás viviendo y de lo que Dios está haciendo contigo. Hermanos, si yo no orara, si yo no le pidiera a Dios todos los días y yo clamara y le dijera, Señor, transforma mi vida, créanme que tal vez ahí me hubiera quedado enredado con ellos tomando y quién sabe qué. Pero es la presencia de Dios la que a uno lo fortalece. Es la presencia de Dios la que nos guía y no nos hace salir del camino. La palabra dice que lo cojo no se salga del camino. Es decir, que estamos como que tenemos un GPS, que medio nos estamos desviando, pero ahí está la palabra, ahí nos redarguye en nuestra vida. Y nos enfocamos otra vez en el camino correcto. Hermanos, reflejemos, dice la palabra, los frutos de su espíritu. Los frutos del espíritu. Dice Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque todas estas cosas nos apartan de la presencia de Dios, hermanos. ¿Sí? Y los frutos de su espíritu son amor, paz, gozo. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Hermanos, en la ciudad de Filadelfia hay una balanza que pesa el trazo de una mina de un lápiz. Esa mina de un lápiz es pesada. Las balanzas de Dios son más perfectas. Dice que pesan el pensamiento y las intenciones del corazón. Así que hay un ojo que nos está viendo todas nuestras acciones. Hay uno que tenemos que darle cuenta un día. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude a seguir en su camino, que reflejemos lo que Él quiere, que prediquemos su palabra, que testifiquemos de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén.
Gracias, hermano.